El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del papel de la mujer en la iglesia. Podemos llamarle la parte 3, dentro de nuestra serie de predicaciones expositivas de Primera de Timoteo. Y leeremos las instrucciones que el apóstol Pablo le ha dado a Timoteo desde el versículo 9 al versículo 15, donde vamos a hacer nuestro énfasis en el versículo 15, que es el que nos corresponde predicar en este día. Antes de ello vamos a orar y pedirle al Señor que nos siga ayudando y dirigiendo en todo. Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que esta predicación, Señor, tiene vida en nuestros corazones solamente, Señor, si tú le das vida en los corazones. Por eso, antes de iniciar, antes de intentar, Señor, siquiera leer el texto, queremos rogar de tu ayuda y de tu gracia, Señor, para poder hablar con sencillez, para poder hablar con denuedo, para poder, Señor, seguir escuchando tu voz por medio de tu palabra inspirada. Padre, sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sigue obrando, Señor, en cada una de nuestras hermanas, Señor. Esas santas mujeres, Señor, que tú has limpiado por medio de tu sangre. Sigue obrando en ellas. Sigue santificándolas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para que sigan creciendo, Señor, a la estatura del varón perfecto. A nosotros mismos, Señor, ayúdanos a seguir viéndolas como esas herederas del reino de los cielos, con ese afecto, con ese aprecio, con ese cariño espiritual que corresponde, Señor. Padre, que esta predicación, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual tú lo has escrito. Pero no queremos tampoco, por otro lado, Señor, de seguir tu voluntad, Señor, en cuanto a orar por todos los hombres. Queremos seguir orando también, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Seguir pidiendo, Señor, orando como tú lo pides, como algo que es agradable delante de ti, que puedan llevar a cabo, Señor, sus funciones, sus servicios, para los cuales tú los has puesto, Señor, has permitido que lleguen ahí, Padre, de una manera eficaz, Señor, para que restrinjan, Señor, la maldad, la violencia, la corrupción que hoy hay en este mundo. Glorifícate aún, Señor, por medio de la salvación de ellos, Señor, del presidente, de los gobernadores, Señor, de los secretarios de Estado, que todo ello, Señor, repercuta para que este país pueda darte más y más gloria, Señor. Todo esto, Señor, es conforme a tu voluntad y lo podemos pedir por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Si pueden poner en pie, por favor, vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 15. Dice así la palabra del Señor: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Pueden sentarse, por favor. Con esta predicación terminamos este pasaje y, como decía al principio, animo a las mujeres de esta iglesia para que oren al Señor en sus corazones, para que les abra el oído,
para que puedan ver las cosas espirituales que el Señor tiene preparado. Pero también quiero ser muy honesto, para que, como siempre, en la voluntad perfecta de Dios, a partir de la próxima semana, que iniciamos con los requisitos de los obispos, ahora vamos a tratar de la conducta de los hombres. Así que vamos a tener un balance piadoso entre las mujeres y los hombres. Ahora los que vamos a tener que ser más atentos, ¿verdad?, a lo que viene de parte del Señor, vamos a ser los varones. Por medio de todo lo que implica el llamado a anciano y al diaconado. Un ejemplo de piedad de lo que deberíamos de ser cada uno de los varones de esta iglesia. Ya hemos visto en el primer capítulo de esta epístola que a pesar de que la iglesia de Éfeso había sido instruida en un tiempo por Apolos, en otro tiempo inclusive por Tíquico, pero también por el mismo apóstol Pablo durante 3 años, era inevitable que se infiltraran los falsos maestros, hombres mundanos que no tienen el Espíritu. Es por ello que Pablo hizo una solemne advertencia a aquellos ancianos de la iglesia de Éfeso antes de su partida, diciéndoles en el capítulo 20 del libro de Hechos, dice 20:29, Pablo diciéndoles: porque yo sé a estos ancianos que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de día y de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces habían sido instruidos, habían sido advertidos por el mismo apóstol Pablo. También recordamos que detrás de todo esto, de estas estratagemas, de estas maquinaciones llevadas por los falsos maestros, se encuentra el principal enemigo de Dios y de su iglesia, Satanás. Por eso recordamos la exhortación que Pablo también les hizo en el capítulo 6, versículo 12, cuando le dijo a los de Éfeso que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Él no desea, el diablo no desea que el plan original de Dios, el que él ha diseñado, se cumpla. Había ya terminado Pablo su primer encarcelamiento. Esto fue en Roma. Pablo decide visitar la iglesia que tanto amó, que tanto sirvió, como lo hemos dicho, por 3 años. Y fue así que se encontró finalmente con su joven y discípulo amado Timoteo. Y es en ese contexto que Pablo confirma y observa que dentro de la iglesia había ya falsos maestros que se habían levantado enseñando una falsa doctrina, haciendo un mal uso de la ley y practicando una conducta impía dentro de la iglesia. Más adelante vamos a ver por qué es importante recordar el tema de los falsos maestros. Así que en esta carta el apóstol Pablo quiere que Timoteo corrija las deficiencias de la iglesia de Éfeso, comenzando por los falsos maestros que se habían levantado, y así como otras situaciones. Esto podemos verlo a la luz de la idea principal de la epístola que se encuentra en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera de Timoteo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15 dice: para que citado, texto clave dentro de toda la epístola que tenemos que tener memorizada, dice: para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios y por lo tanto debe de seguirse una conducta y un orden apropiados. Esto incluye, por supuesto, el rol del hombre y de la mujer dentro de la iglesia, y particularmente, como lo hemos estado viendo, dentro del culto de adoración.
dentro del culto público de adoración. En el versículo 8 de este capítulo 2, Pablo comenzó hablando acerca del papel de los hombres. Quizás algunos puedan recordarlo. Dios ha designado que los varones son quienes tienen la responsabilidad de guiar la oración en el culto de adoración. Estos hombres deben de tener manos santas, es decir, que se caractericen por vivir en santidad. Sin iras, sin contiendas, en pocas palabras, alguien que tiene un buen testimonio delante de Dios y delante de los demás. Pero no solo la oración, sino todos los demás aspectos del culto de adoración debe ser liderado por un hombre. El segundo que veremos más adelante, por supuesto, es la enseñanza de la predicación, de acuerdo a las instrucciones de Pablo. Pero luego, a partir del versículo 9, Pablo se dirige a las mujeres. Los versículos 9 y 10 particularmente toma el tema de la vestimenta dentro de la iglesia. Así como fue necesario instruir a aquellas mujeres de Éfeso, quienes en ese tiempo, bajo la influencia de su cultura, bajo la influencia de la sociedad, estaba caracterizada por las riquezas, por la vanidad, propiamente de un cuerpo próspero, produciendo por ello fuertes deseos y ansiedades a las mujeres para vestirse lujosamente. Así va a ser ahora necesario instruir a las mujeres de esta iglesia, particularmente hablando, comunidad bíblica de la gracia, que también viven bajo la influencia de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Una forma común de hacerlo en aquellos tiempos, lo leíamos, era por medio de peinados ostentosos, o también podríamos decir peinados llamativos. Mujeres en esa cultura a menudo tejían oro, tejían perlas u otras joyas en sus propios peinados con dos propósitos. Uno podría ser llamar la atención, quizás por su belleza, o llamar la atención por sus riquezas. Y esto podría traer como consecuencia que pudiera distraer la atención de algunos de la adoración del Señor. Pero en el versículo 9, Pablo no está diciendo que no se arreglen, sino que lo deben hacer de una manera apropiada, de una manera decente, pensando en que estarán en la reunión de adoración y tendrán su encuentro con su Señor. Pablo usa las palabras con respecto a la vestimenta, pudor y modestia. El pudor significa tener un sentido de vergüenza, un temor de traspasar los límites de la decencia que pudiera distraer a alguien de la adoración a Dios. Modestia, es decir, decíamos que podríamos llamarle también buen juicio, sentido común, o el más usado que sería dominio propio. Cuando las mujeres se visten para ir a la iglesia, deben de poner en práctica ese sentido común para sujetar esos deseos pecaminosos y vestirse con un atavío sensato que no atraiga la atención ni a su cuerpo ni a su atuendo y que tampoco sea tropiezo para los demás. Y bueno, hablando de tropiezo, lo acabamos de ver en Levítico, en nuestro estudio de Levítico. Ya no queremos pecar contra nuestros hermanos, porque pecar en este sentido contra nuestros hermanos es pecar contra Dios. Luego en el versículo 10, Pablo dice que aunque la apariencia externa ciertamente es importancia, lo es mucho más la apariencia, el adorno interno. La belleza del corazón ha de testificarse en primera instancia con una vestimenta pudorosa y modesta, en primera instancia, pero sobre todo por medio de las buenas obras. Esto es el resultado de personas, particularmente hablando en el texto, de mujeres que profesan piedad, de mujeres que profesan tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Hemos dicho, es vivir con una conciencia de la omnipresencia del Dios Santísimo. A partir del versículo 11, nos habla de la función de las mujeres en la iglesia. La mujer, dice Pablo, debe de aprender en silencio. Por un lado, Pablo dice, si quiere que aprendan las mujeres, que reciban la enseñanza de la palabra en el culto de adoración,
para poder crecer en el conocimiento de Dios y poder crecer en la piedad. Porque en aquel tiempo las mujeres, recordamos, eran consideradas como personas de segunda categoría. Habíamos dado un ejemplo con respecto a los rabinos que decían: enseñar a las mujeres era como echar las perlas a los cerdos, estos hombres de trasfondo judío. Pero por otro lado, la cultura romana, ellas eran tratadas casi poco menos que esclavas también. Cuando algunas de ellas finalmente vienen al conocimiento de la verdad y ante tal opresión que estaban experimentando, tomaron algunos pasajes de la Escritura para, según ellas, salir adelante, como fue el caso de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 28, dice: dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, y particularmente llegamos a la parte que dice, ya no hay varón ni mujer. Entonces toman este tipo de textos como un buen pretexto y se van al otro extremo. Ya no solamente no querían estar como mujeres de segunda clase, sino que ahora, bajo ese mal entendimiento de este texto, estaban ejerciendo la función de enseñar y la función de gobernar dentro de la iglesia. Es verdad que el hombre y la mujer son iguales y no nos cansamos de decirlo en dignidad delante del Señor, pues han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero cada uno tiene funciones diferentes para lo cual Dios los ha creado. Si han experimentado la benignidad del Señor, su vieja naturaleza insumisa, como en Eva, ya ha sido transformada. Ahora ya están capacitadas para obedecerlo con alegría. Así que la mujer, dice el apóstol Pablo, debe de aprender en silencio, debe de aprender, pero en silencio. No debe de hablar en público, porque Dios ha designado que los varones guíen el culto de adoración. Esto se reitera en los siguientes versículos. Versículo 12, continuamos el pasaje que estamos estudiando. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo dice, no permito. Lo que implica que algunas mujeres sí deseaban predicar en púlpito y de esta manera tendrían autoridad sobre la congregación. Como lamentablemente hoy se lleva a cabo en diferentes iglesias, muchas de ellas de tipo carismático. Pero veíamos que también es el resultado de una decadencia espiritual, como se dio en el tiempo de Israel con respecto a Débora. Tiempos de decadencia espiritual. Solo una consideración adicional quisiera hacer con respecto a esto, con respecto a la enseñanza de las mujeres. En el versículo 12 se está refiriendo a la enseñanza formal, donde se encuentran los hombres, donde hay hombres presentes, como es el caso de esta reunión, pero habíamos hecho la aclaración puntual que si pueden compartir la palabra en privado, como fue el caso de Aquila y Priscila, quienes instruyeron a Apolos en Hechos 18:26. Y también, como veíamos, la misma instrucción que da Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 3 y 4, diciendo que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes. Una dirección más clara es dirigirlas hacia la piedad. Por eso habla en un contexto del hogar y en un contexto de habiendo criado hijos. La piedad, instrucción continua, piedad y palabra. Versículo 12 continúa diciendo Pablo, ni ejercer dominio sobre el hombre. La razón por la cual la mujer no debe enseñar en la iglesia es porque todas estas actividades que forman parte de dirigir la adoración siempre van a implicar una posición de autoridad. Y Cristo será dado al hombre esta autoridad. En otras palabras, la mujer no debe enseñar porque estaría tomando el lugar para el cual Cristo ha designado al hombre.
Muchas veces la intención del corazón es incorrecta. No es el deseo realmente llevar el evangelio a los perdidos, instruir con respecto a la piedad, instruir con respecto a la palabra, sino más bien muchos, y obviamente en el contexto muchas son llevadas por el orgullo y el egoísmo de desear tener autoridad sobre los demás. Así que cuando una mujer guarda este mandamiento, evita estar usurpando el papel o la autoridad de un anciano o de un predicador dentro de la iglesia. Veíamos que además esto no era algo nuevo, sino esto tiene su origen en la ley de Dios. Y esto lo vimos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Esta autoridad que Dios le ha dado al hombre tiene su origen en 1 Corintios 14, 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Después de enseñar estas verdades, alguien pudiera decir: esa idea de que la mujer debe de estar en sumisión a los hombres, seguramente algo de la cultura ya de los de Éfeso. O quizás algunos otros puedan decir: mira, ese es un problema muy particular que se dio dentro de la iglesia de Éfeso. Pero ya no aplica en nosotros, ya no aplica, eso está fuera de tiempo. Pablo, reviendo esta objeción, da dos razones por las cuales esto sigue vigente. Continuamos con nuestro pasaje y ahora 1 Timoteo 2:13 dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. En primer lugar, porque Dios, ya lo hemos visto, ha promulgado esta ley. Esto nos lleva a una seria conclusión. Aunque la humanidad hubiera permanecido en esa rectitud, en esa dignidad original, es decir, en ese estado de inocencia antes de la caída, de acuerdo al orden de la naturaleza que procedió del mandato de Dios, prueba que las mujeres deberían estar sujetas. El argumento es bíblico. En el orden de la creación, vemos que la mujer fue formada después. Y vamos a Génesis capítulo 2, donde podemos observar esto. El orden de la creación, vemos que la mujer fue formada después. Génesis 2, versículos 22 y 23. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y no solamente veíamos que por este orden dentro de la creación, sino también veíamos que fue formada también para ser el complemento del varón, como lo dice dentro del mismo capítulo 2 de Génesis, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo nos recuerda aquí. Nos está recordando el orden de la creación, en el cual el eterno decreto del Dios inmutable se está manifestando. Nuevamente decimos esto, que no quiere decir en absoluto que la mujer pueda tener menor valor que el hombre, porque también es hecha de imagen y semejanza del Señor, para que quede una y otra vez reiterado. De igual manera, el varón. Pero al mismo tiempo Dios ha establecido un orden de autoridad, y en ese orden el varón es quien tiene liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia. Suena bien, ¿verdad? Se empieza a poner bueno, y en el último versículo creo que va a tener todavía más sentido todo esto. No hay por qué espantarse, al contrario, hay que regocijarse. La segunda razón que el apóstol Pablo nos da con respecto a esto es que dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Con esto quiere decir que él quiere decir que las mujeres recuerden qué es lo que sucedió en el Génesis,
Génesis 3:16, donde el Señor había dado una sentencia después de la caída de Eva. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en Génesis 3:16? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Dice así. Vemos aquí entonces que la mujer se apartó en este contexto de la autoridad de su marido, rechazó el rol que Dios le había dado al quererse poner encima de Adán, y finalmente vemos que Satanás la engañó. Por eso aquí Pablo hace el énfasis en cuanto al engaño. Todo se invirtió. Dios era la autoridad de Adán, Adán era la autoridad de Eva, y ambos debían de gobernar sobre todas las demás cosas de este mundo. Pero vemos todo lo contrario. La serpiente, una criatura, manda a Eva. Eva desobedece, manda a Eva, Eva desobedece a su marido, y ambos desobedecen a Dios. Y esto fue lo que trajo como consecuencia el caos en este mundo. La misma forma, hermanas, las mujeres se salen del rol que Dios les ha dado en la familia y en la iglesia, que ha sido aprendiendo en silencio y en toda su misión en el Señor. Entonces pueden traer un desastre similar en sus propias vidas y por supuesto también dentro de la iglesia. Vemos aquí que las consecuencias reales de esa desobediencia de Eva, pero después de ver la trágica circunstancia en la cual vive la humanidad, no solamente los recaídos sino todo el cosmos, por causa del pecado, vemos que el Espíritu de Dios influencia a Pablo para no dejarlas derrumbadas, al comprender que la destrucción total de la humanidad era a causa de su desobediencia. Como lo vemos en el versículo 14. Pero el pasaje termina diciéndoles a estas mujeres, dándoles una forma en la que pueden vindicar, como lo veremos en el siguiente versículo, describiendo el enorme valor de la función que Dios les ha dado a desempeñar. Y entramos al pasaje de nuestro día. Dice: pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. El texto creo que habla por sí mismo, sin embargo tenemos que sacar una exégesis para poder tener un contexto de este versículo. Primero debemos entender entonces a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice se salvará engendrando hijos. Algunos han pensado que esta es una promesa especial para las mujeres cristianas que se salvarán de la muerte en el parto. Pero ni la experiencia ni el contexto de este pasaje apoyan esto. La realidad es que Pablo está usando la palabra salvar en un sentido espiritual más que en un sentido material, físico. Pero entonces, ¿está diciendo el apóstol Pablo acaso que hay otro medio de salvación para las mujeres? Por supuesto que no. Pablo tiene muy bien claro esto. Pablo mismo dijo: Cristo Jesús vino al mundo, lo vemos en el capítulo 1, versículo 15 de esta epístola, para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. En Timoteo 1:14. Y también más adelante nos dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. La salvación únicamente la obtenemos por gracia, por medio de la fe, como lo vimos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Y Pablo tiene total claridad acerca de la doctrina de la justificación. No hay ninguna duda, y de hecho lo vimos el día de hoy en nuestra confesión de fe. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice la palabra salvar? También puede ser entendida como preservar. Y bueno, entonces hay la pregunta de las mujeres, pues, bueno, ¿y preservar de qué? Preservar de Satanás y del engaño de los falsos maestros, para evitar que ellos las desvíen como lo habían hecho a las mujeres de Éfeso. En este contexto, particularmente a las mujeres, tal como lo hizo con Eva. Repito,
para evitar que Satanás, que usa a falsos maestros para poder desviar a los y a las creyentes, y en este contexto particularmente a las mujeres, tal como lo hizo con Eva. Aquí Pablo entonces está teniendo nuevamente a la mente algo, y es el libro de Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios había prometido algo. ¿Recuerdas? Génesis 3, versículo 15. Había prometido que enviaría un Salvador, que sería un descendiente de la mujer, y que iba a derrotar a Satanás. Esto lo vemos en Génesis 3:15, que dice: impondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego en el versículo 16 continúa diciendo: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus pelleces, con dolor darás a luz los hijos. Y aquí empieza a tener sentido la importancia de las palabras que Dios le da a Eva. Observa, podemos ver entonces que desde un principio el rol que jugó la mujer, y ahorita ya lo vamos a magnificar, fue muy importante. El rol de la mujer desde un principio fue sumamente importante. Ese papel no era de predicar, no era de ejercer liderazgo, dominio sobre hombres, en absoluto, ni en la casa, ni en la iglesia, sino que el rol que Dios le había dado a la mujer es que participe en su reino en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico. Eso es lo que el Señor había mandado. El glorioso privilegio de que Dios le diga a las mujeres de engendrar hijos y criarlos para su servicio. ¿Sabes? Yo, después de ver este inicio y a la hora de poder entender de dónde vino nuestro Señor y Salvador, de una mujer. De ahí viene la importancia de la mujer: criar, llevar hacia los pies de Cristo. Pero desde ahí empieza toda la historia, porque a menos que esto hubiera sucedido, no se hubiera dado esa promesa. Entonces vemos que de esta manera, engendrando hijos, criando hijos para que sirvan al Señor, para que glorifiquen al Señor, la mujer va a permanecer en el camino de la salvación. Dicho en Filipenses capítulo 2, trabajando en la salvación con temor y temblor. Eso es lo que Pablo trae, este tipo de palabras trae en cuanto a esta obra de salvación, y va a ser evitada, o se va a evitar que ella caiga en engaños de Satanás. Recuerda que Satanás, lo que podemos observar de acuerdo al texto, es que opera a través de la cultura, opera a través de los engaños, tal como lo hemos visto, y además, como Pablo lo dice más adelante en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 14 y 15, donde citó: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Advertencias claras en la Escritura con respecto a los falsos maestros y a Satanás. Las madres dedican mucho más tiempo a sus hijos, estamos de acuerdo totalmente que los padres. De hecho, nosotros deberíamos meditar el pasaje pensando desde que están en el vientre de la mujer, y luego pasan obviamente a ser alimentados por ellas. Desde ahí viene esa relación estrecha que tiene la mujer como una bendición especial que el Señor les ha dado. En conclusión, Pablo nos dice que así como la mujer condujo a la humanidad al pecado, ahora las mujeres tienen el privilegio de llevar a la humanidad del pecado a la piedad. ¿Te das cuenta cómo cambia toda la visión bíblica que teníamos de la mujer? ¿Cuál segunda categoría? ¿Cuál sumisión, como si fueran cualquier o diferentes en dignidad que los hombres? No lo vemos así. ¿Qué privilegio que tienen ellas de tener de parte de Dios el poder llevar a los niños a la piedad? Ahora, vamos a tratar de aterrizar lo que Pablo está hablando de una manera sencilla, y que cada aspecto sería una predicación, pero vamos a tratar de encerrar las bendiciones de la implicación de lo que Pablo está ahora concediendo a las mujeres de parte de Dios. Dentro del hogar, la función más importante, podríamos decir, que tiene la mujer es engendrar hijos y criarlos. Teniendo esto en mente, primeramente debemos recordar lo que hace tiempo habíamos dicho con respecto a los hijos. Los hijos no son nuestros, los hijos aún son un don de Dios. Y debemos tener esto
a partir de ese momento para que todo tenga sentido con respecto al mandamiento de Dios. Y recordemos las palabras que la hija de Faraón le dice a la mamá de Moisés particularmente. Le dice él: llévate este niño y críamelo. Y es como si nosotros estuviéramos oyendo o escuchando las mismas palabras del Señor con respecto a cada uno de nuestros hijos que Él nos ha dado. Llévate este hijo y críalo. Y vamos a tratar de pasar por algunos aspectos, como decía, importantes, creo yo, de la crianza. Número 1, ¿qué es criar? O cómo es tratar de llevar a cabo la voluntad de Dios para que se cumpla, que levantemos una generación piadosa. ¿Cuál era el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento? Desde el Génesis hasta Malaquías, como lo hemos visto. Instruir a los hijos en la fe cristiana. Primeramente, sembrando la semilla de la piedad en sus corazones desde edad temprana. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La educación en los hijos pequeños en la fe cristiana es un bendito medio por el cual Dios obra su gracia. ¿En qué momento? En el momento que Dios decida darle crecimiento a esa palabra. Esto incluye que debemos estarnos familiarizando constantemente con las Escrituras, el culto familiar, pero también por medio del hábito de la lectura diaria. Diario deben estar leyendo ellos mismos la Escritura, para que sea algo similar a lo que Pablo exalta con respecto a Timoteo, cuando dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales, dice Pablo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay un punto que yo quisiera enfatizar ahorita y enfatizar al final. Un grave problema que tenemos, no sé si llamarlo culturalmente, es que empezamos bien, empezamos a bajar la disciplina, el orden, y luego lo abandonamos, y como que luego lo volvemos a retomar. Y debemos de tener claro que si nos esforzamos como Dios lo manda, porque esa es la labor principal que tiene ahora bajo la perspectiva del pasaje de la mujer, debemos hacerlo diligentemente. Ese es el término. Oye, sirven, pero a veces caemos en el descuido de no supervisarlo. Es un terrible error. Bueno, y más algo cuando estamos formando a nuestros pequeños. Junto a la lectura de la Biblia está la instrucción también por medio del catecismo, catequizar a nuestros hijos. Tú misma puedes ser la que catequices a tus hijos. Entonces tú podrás ser como Loida, como Eunice, madre y abuela de Timoteo. Recuerda algo muy sencillo y que ya muchos han visto en la manera en que lo hacemos aquí en la iglesia. Es mucho más fácil para los niños hacerlo por medio de preguntas y respuestas. No solo es mucho más sencillo, es mucho más ameno para ellos. Entonces, debemos estar trabajando con ellos, sembrando continuamente la palabra de Dios, por medio de que estén leyendo, por medio del culto y por medio de catequizarlos a ellos. Pero debemos tener un enfoque cuidadoso con respecto a lo siguiente. Debemos mostrarles continuamente la naturaleza, la doctrina de su naturaleza pecaminosa. Debemos mostrarles continuamente la doctrina de su naturaleza pecaminosa. Ellos deben de entender cuál es su condición delante de Dios. Ellos deben de entender que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Número 2, esfuérzate para que aborrezcan el pecado. Y es un punto que tampoco, por eso decía, quisiera que lo tomáramos con diligencia. El fruto verdadero, el resultado que podemos obtener de la gracia de Dios obrando a través de estos pequeños esfuerzos es la diligencia.
Cuando alguien no es diligente y de repente quiere sembrar un poquito, echar un poquito de agua y luego se olvida de estar velando por el crecimiento, no espere que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ser constantes, estar trabajando con ellos, mortificando sus pecados. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la gracia, por medio de la sabiduría que Dios mismo da. Cuando digo por medio de la gracia, significa estar dependiendo continuamente del Señor. Si eres cristiano, la gracia, el Espíritu de Dios te va a estar asistiendo continuamente. Si no eres cristiana, clama al Señor. Clama al Señor, ¿cuál es tu deseo? De todas maneras, de poder llevar a tus hijos a Cristo y tú misma llegar en un momento dado a Cristo. Entonces, nos debemos esforzar para trabajar en mortificar su pecado. ¿Qué pecados? Hay unos muy sencillos normalmente con respecto a los niños. La desobediencia, la mentira o el egoísmo, creo que pueden ser de los más característicos dentro de los niños. Las malas actitudes, algunos que vienen apenas hacia el cristianismo, deben ayudarlos mucho también a mortificar lo que son las malas palabras o las maledicencias. U otros aspectos corrompidos ya cuando vienen de un tiempo fuera del cristianismo. Y entonces, yo te decía, si nosotros trabajamos con diligencia, podemos abrazar el proverbio que dice: instruye al niño en tu camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Esto lo va a llevar a lo largo de toda su vida. Pero el tercer punto, que es el más importante, debemos mostrarle el remedio preciso que Dios ha proporcionado en Cristo. Y esto nos lleva a dar la definición que alguna vez compartimos de Carlos Spurgeon. Dice Spurgeon: los niños necesitan el Evangelio. Necesitan el Evangelio, todo el Evangelio sin adulteración. Los niños deben recibirlo. Y si son enseñados e iluminados por el Espíritu de Dios, serán capaces de recibirlo igual que las personas de edad madura. Así que enseñémosle a los niños que Jesús murió por ellos, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Tenemos que hacerlo continuamente. Háblales de la satisfacción que hay en el cristianismo, de tal manera que puedan no solamente oír tus palabras, sino puedan ver tus palabras por medio de tus acciones, por medio de tu propia vida. Es decir, tenemos que testificarles en palabra y en verdad. Y aquí lo que yo quisiera enfatizar particularmente es lo siguiente. Decimos que somos cristianos, pero a veces pareciera que nuestra vida común y corriente, a lo largo de los días, nuestra vida parece tener un enfoque más centrado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y entonces ahí viene una primera incongruencia de parte de cualquier cristiano. Dices que debo de buscar el reino de Dios y su justicia y que todo es por añadido, pero yo no observo que en tu vida vivas de esa manera. Vives afanada, vives turbada, vives con todas esas circunstancias de este mundo. Debemos de transmitirles, acuérdate que es una forma de predicar donde el Espíritu de Dios testifica una realidad espiritual. Amén, madre, amén, eso sí es la realidad. Solamente por traer a citar a lo que fue Marta y María. Marta afanada, turbada, mientras María tomaba el tiempo con su Señor para poder alimentar su propia alma. Entonces este punto creo que es bueno y es necesario. Sé congruente con tu manera de vivir cuando hables de la satisfacción del cristianismo. Ahora imagínate, estás en medio de un conflicto, te estás quejando. Es como ver lo mismo, estás quejándote contra Dios, estás querellando, estás murmurando, diciendo: Dios, ¿por qué tengo estas circunstancias? En lugar de que puedan ver la gracia de Dios obrando en medio de dicha circunstancia. No es un problema económico, problema de salud, problema que quieras, pero es una forma de testificar la satisfacción que tenemos nosotros en el cristianismo, la plenitud que tenemos en Cristo.
Y un punto particular que quisiera retomar, y decía el hermano Héctor que hay veces que es necesario porque sabe el Señor que nosotros olvidamos continuamente las cosas, es el día del Señor. Muéstrales que verdaderamente hay un gozo por encontrarte con tu Señor, que estás preparándote verdaderamente para ese encuentro, para escuchar su palabra y que nada ni nadie te va a separar de Él. Y eso también es una buena instrucción para tu hijo. No hay nada más importante, se va a volver algo natural. Mamá, ¿qué pasa? Ya es tarde, necesitamos irnos. Él va a ser un pivote que te ayude aún para tu propia piedad. Otro punto comúnmente olvidado es la oración. La oración, pero digo, de una madre con un hijo. Enseñarles a orar. Y podemos ver la Escritura y tomar el ejemplo del Señor Jesucristo que llevó a cabo con sus discípulos, utilizando el modelo que Él nos muestra, el Padre Nuestro. La importancia es empezar a dirigir a nuestros hijos a las cuestiones espirituales. ¿Cómo debes orar? Como el Padre Nuestro, como un esquema, como una guía, como una dirección, hasta que se vuelva de una manera natural dentro de nuestros propios hijos. Hay una dirección, a veces las gentes dicen que ni siquiera sé cómo orar. Bueno, toma un parámetro que Dios, que Jesús mismo nos da. Ahora, siempre tratamos de traer gente que nos puede ilustrar la manera en que se deben hacer las cosas. Y a veces citamos a unas personas, a veces a otras, pero ahora la que me vino, o la que traigo aquí, quisiera citar muy brevemente el testimonio de Susana Wesley. ¿Y por qué particularmente aquí Susana Wesley? Porque esta mujer tuvo una particularidad, no solamente de poder haber criado 19 hijos, sino haber tenido el tiempo para orar 1 hora cada día por sus 19 hijos. Eso hace que Susana, yo no sé otros aspectos de ella, no sé qué tan legalista o no fuera, ni me voy a meter, pero es algo que hay que aprender a Susana Wesley. ¿Cómo pudo tener el tiempo continuo de estar orando, intercediendo, mostrándoles a sus hijos lo que era una vida de oración? Eso era nada más para pedir por ellos, para su tiempo de oración. 19 hijos, no es una locura. Obviamente esta mujer implica que hay piedad en esta mujer evidente. Al grado, el otro punto que yo resaltaría de Susana Wesley sería el siguiente. Hace tiempo hablamos de William Gulch. William Gulch dice, jamás todos los que vivían con él, sus empleados, sus hijos, su familia, jamás hemos visto un rostro de enojo cuando en él, sea por cualquier circunstancia. William Gulch. Ok, con respecto a esta Susana Wesley, tenía un dominio propio que nunca se permitía mostrar ese enojo a sus hijos. Y ojalá que eso te confrontes, porque a veces de la manera más sencilla ya están mostrando enojo, ira, gritería, y espero que no lleguen a lo demás. Pero esta mujer no llegaba al enojo y mucho menos los disciplinaba con enojo. ¿Te das cuenta? Es el resultado de una vida en el Espíritu. 19 hijos y que no te saquen de Dios, eso es una locura. Hoy el promedio son 2 o 3, si acaso, y es una locura. Y el testimonio, pésimo. Molestia, enojo, no. A mí cada que me llega así como algo de indignación, yo me acuerdo constantemente de William Gulch. Y digo, no podemos salirnos del dominio propio que Dios nos ha dado en cualquier circunstancia. Y además, yo les decía, y perdón que rápido, pero qué peor circunstancia podamos vivir que quizás la vivió el mismo Noé en medio de todo lo que él sí experimentó, a diferencia de lo que yo podía experimentar. Es que me tocó Génesis 5 en Saltillo y me trajo una fe, me trajo una confianza, un descanso, una paz, una plenitud. Yo ahora veo las cosas con una dimensión más objetiva. El otro ejemplo que pudiéramos mencionar es el de Elise Spurgeon. Elise Spurgeon, otra mujer piadosa, bueno, pues ya nada más el fruto de verdad a Charles Spurgeon. En una ocasión, el padre de Spurgeon le dijo a otro hombre piadoso llamado, de apellido Ford, ministro estadounidense,
Él sentía que se había estado alejando mucho tiempo de su casa, en el anhelo y en el buen deseo de estar edificando las congregaciones que en aquel tiempo él participaba, y que le dio una fuerte convicción de que él estaba descuidando la preparación espiritual de sus propios hijos. Entonces, después de esa convicción que le viene a este cristiano, yo le llamaría, este cristiano corre y regresa a su casa, abre la puerta, dice el relato que no ve a sus hijos, ahí en cuanto entra, y dice que empieza a subir, en un pasillo, dice, empieza a subir por las escaleras, y oyó la voz de su esposa, dice, y sabía que ella estaba orando. Otra vez. Estaba orando uno por cada uno de sus hijos. Cuando ella había terminado la petición e instrucción, el señor Spurgeon dijo, puedo continuar con mi trabajo, mis hijos están bien cuidados. Esto es lo que necesitamos todos los hombres piadosos, todos los hombres cristianos. Para poder estar enfocados en las cosas del reino de Dios necesitamos. ¿Ya te das cuenta? Ahora sí tiene sentido la ayuda idónea, ¿verdad? Imagínate hablar de ese tipo de mujeres. Y en ambos casos eran predicadores. Ahora, no necesariamente tienes que ser predicador. Quiera Dios que tú puedas levantar un Spurgeon, puedas levantar un Jonathan Edwards o un Paul Washer, si quieres verlo más, o un Joseph Urban, un hombre que sea muy utilizado por el Señor. Quiera Dios que tú lo puedas levantar. Ahora, pero por el contrario, no te sorprendas cuando empieces a ver en tus hijos apatía, desinterés para orar. Si jamás te ha visto orando, jamás te ha visto de rodillas a ti, ¿qué puedes esperar de espiritualidad si tú misma no lo transmites? Puedes transmitir religiosidad, pero espiritualidad es algo muy diferente. Es algo que ellos lo pueden observar. Relacionado con los puntos anteriores también está algo que el hermano Joseph había predicado, el culto de adoración, que será otro medio que no debemos descuidar, que debemos de seguir siendo perseverantes, donde vamos a seguir sembrando semilla de la palabra de Dios. Vamos a estar cantando himnos, salmos y cánticos espirituales al Señor. Se va a estar intercediendo por las diferentes necesidades. Y yo te digo algo, eso fue hace muchísimos años, yo lo puedo experimentar. Empiezas a ver actitudes pecaminosas en tus hijos, y ¿dónde crees que es el mejor lugar para orar? En el culto de adoración. ¿Ves una actitud determinada en el chamaco? Y entonces lo pones como la primera carga de oración. Y de verdad es una gran bendición. No solamente esto, también debemos estar orando continuamente por todos los santos, como ya nos lo dijo, y enseñarles a ellos a estar orando por los creyentes, y estar orando, como también Pablo nos ha instruido, por todos los hombres. Ahora, un punto donde las mujeres en términos generales tienen mucha dificultad es el ejercicio de la disciplina. Y es clave también para poder mantener la instrucción, para poder llevar a cabo una buena instrucción a los hijos. Ejercer disciplina. Esto nos va a llevar a la exhortación que el apóstol Pablo ya nos había dicho, o ya le había dicho, recuerdas, a los padres, principalmente en Efesios 6, versículo 4, donde les dice, vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero en forma secundaria aplica a la mujer, aplica a la mamá. Así que es necesario que lo tengamos presente. Debemos de tener el balance espiritual correcto. Debemos aprender a instruir a nuestros hijos por medio de los principios cristianos, y debemos de llevarlos también por medio de la disciplina que manda y manda el Señor a través de su palabra. Las madres, fíjate esto que encontré, me llamó mucho la atención y me espantó porque es una triste realidad. Y gracias a ella, porque hay mucho niño pequeño, que lo podamos estar aplicando, y aún para nuestros nietos. Fíjate, entonces, hay un balance, instrucción, disciplina. Las mamás deben de mantener la autoridad de sus hijos. Si pierden la autoridad sobre ellos, escuche esto, se van a ir corrompiendo. No, te lo voy a decir como lo encontré. Se van a convertir en hombres depravados. Así lo encontré. Quería decirlo más suave.
Pero la realidad es que cuando tú pierdes la autoridad de tu hijo, se va a ir corrompiendo, porque el que siga para la cárcel llegará para corrupción. Cada vez más difícil va a ser el trato con él. Y las exhortaciones continuas que encontramos en el libro de Proverbios, donde dice que el hijo necio avergonzará, que el hijo necio será tristeza de su madre, Proverbios 29:15, por ejemplo. Entonces, no solamente debemos de corregir la reprensión, sino también, de ser necesario, debemos de usar la vara. La vara es algo espiritual, la vara es algo que manda el Señor. Proverbios 19, versículo 18. Vamos rápido nada más, porque es uno de los textos. Proverbios 19, 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, el dejar de hacer esto trae consecuencias, como aquí lo dice este texto: no te apresures más bien a destruirlo. Pero hay otro texto también que tenemos muy presente la mayoría de los padres, que es Proverbios 13:24, que dice: que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dos puntos que quiero comentar con respecto a aquí. Decía en un primer inicio, dices la lectura, amén, sí, es un medio de gracia básico que todos lo conocemos, pero no hay constancia. Se pierde la constancia, se pierde la diligencia, la disciplina. Yo te decía principio y fin, diligencia para la disciplina. Cuando alguien te diga, no es el tiempo, busca la gracia de Dios, no la gracia de alguien que ni siquiera entiende el texto que está leyendo. Hay necesidad de aplicar algo, por lo cual el Espíritu de Dios va a obrar y quebrantar ese corazón. Dios no falla, Dios lo ha dicho, Dios lo hará y lo tenemos que aplicar. Aunque este mundo y esta corriente nos diga que estamos locos, estamos cayendo en exageraciones. No, esto es la voluntad revelada de Dios. Y mira, solo para terminar con respecto a esto, estamos ya terminando. Trae a tu mente nuevamente el caso de Elí. El caso de Elí. ¿Cuál fue el pecado específico de Elí? No estorbó a sus hijos. Eso fue el pecado, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia para Elí? Fue juzgado Elí con toda su casa. ¿Pero qué hizo Elí? Ahora vamos a razonar. ¿Qué no hizo Elí? ¿Qué no hizo Elí? No confrontó de pecado a sus hijos. No es buena fama la que oyen ustedes. No confrontó. Ustedes son unos fornicarios. Y apártense de las puertas del tabernáculo. Fornicarios con las mujeres. ¿Cómo lo iba a tratar con cierta dulzura? Por eso fue reprendido por el mismo Señor. Hay que aprender a aplicar el principio bíblico para que no te manipule tu hijo que ya no es un niño. Aplica el principio bíblico. Sométete a la gracia de Dios y Él hará. Pero si dices, no, ya no puedo hacer nada, ya se me fue, te va a manipular más y su condición seguirá siendo cada vez peor. Haz algo por Él, aunque ya no sea un niño tan pequeño. El libro de Proverbios nos da mucho más dirección sobre la sabiduría que necesitamos y que debemos inculcar a nuestros hijos. Y decía, no lo vamos a lograr en un día. Llevo yo 20 años en el cristianismo y me doy cuenta que tengo que seguir estorbando a mis hijos. Tengo que seguir orando con mis hijos. Tengo que seguir reprendiendo a mis hijos. No están perfectos. Estoy consciente. Pues ¿cuánto dura? Llevo 20 años. ¿Tú cuántos llevas? Así que no debemos desmayar. Instruye al niño en su camino. Y el día que ya no estén en nuestros hogares, hemos terminado parcialmente nuestro labor. El apóstol Pablo continúa diciendo en la segunda parte del versículo, el versículo 15, lo siguiente: si permaneciera en fe, en amor, en santificación con modestia. Esto nos vuelve a mostrar que Pablo no está sugiriendo aquí que la mujer se va a salvar por tener hijos. Su rol principal, ¿dónde está? En el hogar.
Pero siempre tiene que ir de la mano en permanecer en la fe. ¿Cuál fe? En la fe que es en Cristo Jesús. La fe en el Señor Jesucristo. O sea, ella es una mujer cristiana, por eso habla de fe, por eso habla de esperanza, por eso habla de santificación. Por eso no hay confusión en que sí sabe lo que está expresando. Ahora, si esa mujer entonces deposita su confianza al único que puede salvarle, al único que puede guardar su camino, entonces va a experimentar una fe verdadera y una piedad verdadera. Y veíamos en 1 de Timoteo que la verdadera piedad genera amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Va a poder entonces mostrar el amor a Dios y va a poder, obviamente va a poder amar a Dios y va a poder amar a su prójimo. Y entonces la consecuencia es que va a poder crecer en la santificación. Va a poder obedecer la palabra de Dios, va a poder crecer a la imagen de Cristo y así será modesta. Es decir, será con ese carácter de Susana Wesley, tendrá dominio propio y se someterá gozosamente a su rol que le corresponde en el hogar y en la iglesia, conforme a la buena voluntad que ha sido revelada en la palabra de Dios. Si eres cristiana, solamente sométete a la voluntad revelada de Dios. Si no eres cristiana, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No hay dos. Si esto no es para ti, es porque no eres cristiana. Y solo te queda ir a Él en arrepentimiento y fe. Vemos entonces que a través de todo este pasaje, la unidad que hay entre el orden de Dios que ha designado para cada uno de nosotros en nuestra casa, y el orden que ha establecido para su propia casa, que es la iglesia, hay una total armonía. Debe haber sumisión en casa, debe haber una sumisión en la iglesia. Voy a terminar citando las palabras de un pastor que me parecieron muy lindas con respecto a la gran importancia de la mujer, que es piadosa en el hogar y su piedad se va a reflejar aquí en la iglesia. Lo voy a citar porque creo que es muy bonito para animar a las mujeres, a las madres. Dice así. Perdón, me falta un concepto antes del párrafo y lo voy a leer. Qué bueno de los apuntes. Mira, porque no podemos dejar de entender el contexto real de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Comunidad Bíblica de la Gracia. Es obvio que no todas las mujeres aquí son mamás. Algunas son solteras, otras en su providencia aún no les ha dado hijos el Señor. Pero lo que nos está enseñando entonces básicamente el pasaje, no importa, para que nadie quede fuera del plan de Dios, del rol de Dios, es que Dios ha diseñado a la mujer para que funcione. Yo leía la palabra determinantemente, no, principalmente en el hogar, para que su rol esté principalmente, no determinantemente. Son dos cosas diferentes. Pueden hacer algunas otras actividades, depende de cada circunstancia. En el hogar y en el servicio a los demás, pero mayormente en el servicio a los hermanos, en la fe. Ahora sí terminamos con lo que dice el pastor Paipa. El pastor Paipa dice, es su apellido, de estos mandamientos podemos también determinar el rol de la mujer en la iglesia. Es básicamente el mismo rol que tiene en el hogar. Ella contribuye a la belleza de la congregación al mostrar gentileza, compasión y empatía. Mantiene la iglesia atractiva como mantiene su casa. Enseña a sus hijos y a otras mujeres. Sirve a las mesas, ministra a las viudas y al pobre. Una mujer que se dedica a estas cosas no tendría tiempo para involucrarse en enseñar a los hombres o a ejercer autoridad. Esta es la demanda. Esta es la piedad que el Señor demanda a nuestras mujeres. Pasemos a la Santa Cena. Así que lo que parecía algo trágico se convierte en algo glorioso cuando se lleva a cabo como debe de ser.
ahora que vamos a pasar a la Santa Cena, tengamos nuestra comunión con nuestro amado Señor, con nuestro Cristo resucitado. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que nos muestra la autoridad que Él ha establecido y el orden dentro de su iglesia. Y todo lo que el Señor hace de acuerdo a su providencia, como lo hemos estudiado en algún momento, es para el bien de su iglesia y para la gloria de Dios. Ese orden fue establecido desde el principio de la creación. Así que el día de hoy vamos a recordar la promesa del Salvador que vendría por medio de la simiente de la mujer. Qué maravilloso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque todo tiene sentido cuando tu Espíritu ilumina los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque vemos cuál es el rol que nos toca a cada uno, Señor, no solamente dentro de tu iglesia, Señor, sino también dentro del hogar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito por el cual, Señor, tú has llamado a cada una de nuestras hermanas, pero también de nuestros hermanos, Señor, sabiendo tratar, Señor, como coherederos, Señor, del reino de los cielos a sus esposas. Y aún ruego, Padre, que una conducta, Señor, de esa naturaleza de piedad pueda llevar a aquellos maridos, Señor, que hoy son inconversos, a los pies de Cristo, Señor. Padre, así está escrito, Señor, muchos de ellos pueden ser salvos, Señor, oh Padre, tan solo por la conducta casta de las mujeres. Padre, obra aún en medio de los maridos inconversos, para que ellas puedan vivir de una manera más plena, más piadosa, y que puedan darte más honra y gloria por medio de sus vidas, Señor. Padre, no tenemos más motivación, Señor, que recordar lo que has hecho en nuestras vidas. La obra de gracia experimentada en nuestros corazones por medio del Evangelio, Señor. Recordar la muerte, Señor, la vida, la muerte, la resurrección, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo que nos alienta, Señor. Padre, ayúdanos a no desmayar en cada aspecto, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a creer que sí existe una iglesia, Señor, conforme a tu voluntad y no la de los hombres, Señor. No conforme a la corriente de la cultura y conforme a la corriente de este mundo, Señor. Ayúdanos a perseverar, a establecer el reino de los cielos como tú lo has establecido y no como nosotros queramos, Señor. Ayúdanos a que todo esto sirva para que el reino de los cielos, Señor, siga avanzando. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos iluminó para poderlo entender. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas por medio de él, Señor, por medio de esta santa ordenanza, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hacemos el partimiento. ¿Ah? Y les pedimos a los hermanos de Comunidad Bíblica de la Gracia, si hubiera alguno de otra iglesia, levante la mano, porque no ubico. Pero los hermanos que están del lado derecho y del lado izquierdo pueden pasar a tomar los elementos, mientras que nuestros hermanos pasan, se ponen en pie y pasan y los reconocen para poder darles el vino, jugo y el pan. Solo acuérdate que lo vamos a hacer en unidad. Uno de los textos que puede aplicar para todo lo que hemos hablado tiene que ver, Pablo lo cita en Gálatas capítulo 2, cuando dice él que lo que ahora lo vive, dice él, lo vive en la fe del Hijo del Hombre. Nosotros debemos de vivir ahora así, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y por el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya no vivo yo verdaderamente, entonces voy a vivir para mi Señor, aquel que me ha resucitado de los muertos. Y esto conlleva que yo pueda vivir verdaderamente el rol que Dios me ha demandado. Próximo domingo, como decíamos, vamos a ver de los hombres. Meditemos en el Evangelio, profundicemos en la obra de gracia que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermano, ya no falta ninguno. Hermano Gus. Falta. ¿Ya están todos? Hermanos, pues como un cuerpo en completa unidad, tomamos y bebamos.
Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos todos de pie para terminar con un canto y vamos a la página 28. La página 28 de los Ignites. Vamos a cantar, dar gracias. La bendición del Señor, la gracia de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra paz sea con todos vosotros. Amén.